Y bueno, antes de desarrollar este tema, que créanme, viene fuerte porque estaré mencionando cosas que te pueden sorprender o te harán abrir tu mente o entender cosas que quizás antes no entendías y creías que no lo son. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Espero que estén genial, de verdad, súper genial. Bendiciones para ti que estás conectado en este video, bueno, que estás viendo este video en este momento. Yo soy Katherine, si no me conoces, y si me conoces, pues bienvenido y bienvenida una vez más a este canal. En el día de hoy estaré hablando sobre un tema muy pero muy interesante, diría yo, y yo creo que de verdad se puede decir tabú en la mayoría de las iglesias o círculos sociales, porque en la mayoría de los casos, familias y lo que ha enseñado la sociedad, tildamos el dinero como algo negativo, es algo malo o hasta pecado. Y antes de iniciarte, te invito a seguirme en mis redes sociales. Aquí estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y bueno, sometimes, algunas veces escribo en Twitter. Así que tú decides dónde seguirme. Y más que cualquier otra cosa, te recomiendo seguirme o en Instagram o Twitter, donde estoy más activa, constantemente conectada contigo. Ahora sí, iniciamos. El tema de este video es: Dios quiere que seamos ricos. Y vamos a desarrollar este tema en distintas fases porque es importante entender muchas cosas. Número uno, desde pequeños la sociedad o lo que sea nos ha inculcado o nos ha inducido en mayoría, no en todos los casos, a que el dinero es negativo, a que el dinero incluso es hasta malo o que el dinero puede cambiar a las personas, incluso de alguien que era muy bien portado a luego que tiene dinero o mucho dinero, porque dinero puede ser hasta un peso más, un dólar más, dinero más dinero transformado a un ogro, una persona sumamente insoportable, y créanme que eso es simplemente una manera de pensar. Y es que en la mayoría de las iglesias nos enseñan que, o no en la mayoría, bueno, sí, en la mayoría de las iglesias, digamos que del siglo pasado, enseñaban que ser pobre era agradar a Dios y que ser rico era como algo que te condenaba ya a no salvarte. O fuera de las iglesias, simplemente te transformaba en una mala persona. Dios nunca condena a los ricos. Y es, creo que, imposible, porque Dios se autodenomina como dueño de las riquezas. Entonces, si somos hijos e hijas de Dios y somos criaturas de Él, quiere decir que no puede haber condenación por simplemente tener mucho dinero. O sea, como que no hay lógica en eso. Y yo sé que la mayoría de las personas se han basado en el versículo que está en Marcos 10:25, que dice, se los voy a poner acá: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Algo que hay que entender es que la Biblia ha tenido distintas traducciones y que esto quizás no sea literal. Algunos estudiosos de la Biblia entienden que la palabra camello vendría siendo algo diferente, como una puerta en la que los ricos, si no entraban a determinada hora, pues se quedaban afuera de la ciudad, porque había como un horario para entrar y salir. Sin embargo, digamos que lo entendamos literal. En este versículo, cuando se refiere a esto, dice: más fácil es entrar un camello a una aguja que un rico al reino al reino de los cielos. Esto no condena realmente, simplemente quiere decir que quizás hay acciones que puedan llegar a tomar una persona con mucho dinero, lo cual haga cometer cosas que no le agradan a Dios y pues no sea un hijo de Dios, y por ende pues cometa cosas de las cuales no entre al reino de los cielos. Pero esto no es una condenación, esto es simplemente hablando de una acción que puede tomar una persona teniendo mucho dinero como ejemplo. O sea, eso es uno de los casos, porque entendemos muy bien que hay muchas cosas malas que puede hacer un ser humano sin ni siquiera tener mucho dinero. Así que realmente esto no condena a nadie. Dios no condena a las personas por tener mucho dinero. Sería ilógico, porque incluso bendijo a Salomón, quien se considera uno de los hombres más ricos de la historia y el más rico en su momento, y las riquezas fue un regalo y una bendición de Dios. Entonces,
esto no es verdad. Yo sé que existen dos bandadas, vamos a decir, dos enseñanzas financieras extremas en la mayoría de las iglesias. Una es el evangelio de la prosperidad y otra es el evangelio de la pobreza. Y pienso personalmente que ninguno de los dos están correctos. Y no personalmente, no están correctos. Porque el evangelio de la prosperidad sé que es algo que en los últimos años ha tomado más fuerza, donde se entiende que las riquezas financieras son un signo de bendición de Dios y que puedes ordenar a Dios a que te prosperes, a hacer muchas compras extravagantes, entendiéndose esto como una bendición de Dios o como que eso demuestra la bendición de Dios. Solamente eso, realmente eso, porque realmente es una bendición, pero realmente eso, tener mucho dinero y tener muchas riquezas y ordenar a Dios y también hacer cosas para recibir algo a cambio mayor. Esto en general es una falsa teología o enseñanza porque está en contra de muchas de las advertencias que están en la Biblia. Entonces, cuando digo que es una falsa teología es porque en ningún momento la Biblia refleja que debemos de depender de muchas riquezas y que las riquezas es la única bendición la única bendición o una gran señal de que Dios nos ama o que nos merecemos eso. Realmente la Biblia no refleja esto en ningún momento. Las riquezas son una bendición que Dios da. Nosotros trabajamos, Dios nos bendice por su gracia, porque Él lo desea, pero realmente el que no tengas mucho dinero no quiere decir que Dios te ama menos. O que no tengas mucho dinero no quiere decir que eres santo y que mereces más el reino de los cielos que un rico, porque hay que entender algo. La salvación es por gracia y no por merecimiento. Si es por merecerlo, ninguno lo merece. También está el otro extremo, que es el evangelio de la pobreza, donde afirma que el dinero, las posesiones, son malas, que el ser pobre está bien, es lo mejor, y que el gasto trae culpa y trae condena. Y esto no es así. En 1 de Timoteo 6:10, aquí está, dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Miren aquí, codiciarlo. Algo muy importante al momento de leer la Biblia es no simplemente leerlo, sino escudriñar. Aquí muy claramente dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y cuando se refiere al amor al dinero, quiere decir a codiciarlo y a desearlo más que cualquier otra cosa, incluso ponerlo encima de Dios, tu familia o otra cosa que sea sumamente importante. Y esto verdaderamente que sí acarrea muchos problemas, y yo diría que la mayoría de los problemas, pero escuchen y entiendan en bajo qué condiciones. Estamos hablando en una condición de prácticamente adorar al dinero, depender del dinero, simplemente en todo, que el dinero sea lo primero en tu vida. Esto es la raíz de muchos males. No desear crecer y tener dinero para hacer lo que tengas que hacer y hacer buenas obras, tener una vida linda con tu familia, compartir, porque entonces si no te interesa el dinero, no trabajes, ¿verdad? En Ageo 2, del 8 al 10, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, entendemos que al momento de recibir a Dios en nuestro corazón, decidir caminar conforme a su propósito, podemos ser llamados hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador. Y cuando somos hijos del dueño del oro y de la plata, esto no me cabe en la cabeza de que tengamos una mentalidad limitante en cuanto al dinero, al ámbito financiero, porque también si pensamos así, estamos fallando en nuestro ejemplo, también diría como hijos e hijas de Dios. La Biblia no defiende la pobreza como el camino a la rectitud. Y nosotros tampoco deberíamos de hacerlo. La presencia o ausencia de mucho dinero no es la forma en la que medimos la bendición de Dios. En Proverbios 22:2 dice, los ricos y los pobres tienen esto en común. El Señor es el hacedor de todos ellos. ¿Entiendan esto?
Y para recalcar esto, la Biblia está llena de héroes de la fe, ricos y pobres, de ambos lados. José, David, Esther, Salomón, Pablo, etcétera. Un sinnúmero de personas. Claramente el problema no es ser rico, el problema está en la actitud del corazón, en lo que hacemos con el dinero, porque les voy a decir algo. ¿El cuchillo es un instrumento malo? No. El cuchillo es un objeto el cual podemos utilizar dependiendo para lo que sea. Si el cuchillo lo utiliza un asesino, pues puede ser desastroso, puede causar una tragedia. Pero si el cuchillo es utilizado por un chef, puede ser el instrumento que lo lleve a crear una gran obra maestra para comer y degustar. Entonces, es decir, el instrumento no es lo malo, sino la actitud del corazón y la intención que tenga la persona con la cual utiliza el dinero. Personas como Abraham, Isaac, Jacob eran hombres de medios, tenían sus posesiones. Y como les dije anteriormente, se decía que el rey Salomón era el hombre más rico del mundo en su época y actualmente, escuchen esto, actualmente todavía se encuentra como los hombres más ricos de la historia. Incluso hoy, 2021, hay personas millonarias, multimillonarias, que todavía no han alcanzado las riquezas que llegó a tener el rey Salomón. Es decir, que esto fue bastante grande. Y esta bendición lo recibió como un regalo de Dios al ver su corazón de que lo más importante para él era pedir sabiduría de parte de Dios. Y Dios al ver esto lo bendijo también con riquezas. En Lucas también vemos cómo las mujeres ricas de mucho poder económico apoyaron al ministerio de Jesús en la tierra. En Hechos también vemos cómo la iglesia primitiva, tanto pobres y ricos, compartían y se apoyaban entre todos con sus posesiones y dinero. Entonces, esto quiere decir que el dinero no es malo, que todo depende de la actitud que tengamos en nuestro corazón y que verdaderamente es necesario también. No lo más necesario, pero muy necesario, porque entonces, como le dije anteriormente, si no quieres dinero, entonces ¿por qué trabajas? Sé muy bien claramente que Jesús en una ocasión dijo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querría mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Sé que también esto puede traer confusión y ha traído confusión, haciendo entender que no se puede servir a Dios y tener riqueza. Esto no es lo que quiere decir. Quiere decir que no se puede tener a la riqueza antes que a Dios. Y es que sería como algo estúpido, porque es Dios quien verdaderamente nos puede bendecir de gran manera. No solamente financieramente, que claro que sí, que lo puede hacer. Entonces, aquí habla de que no podemos servir a Dios y a codiciar el dinero más que su presencia, más que buscar de Él. Que verdaderamente, dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, porque Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Entonces, quiere decir esto que debemos de depender de Dios y no de las riquezas. Dios usa tanto a pobres como a ricos para su obra aquí en la tierra. Lo que sí debemos de entender bastante bien es no caer en arrogancia y usar los recursos para bien, como les he dicho. Aquí tengo un apunte en 1 de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y esto me gusta mucho porque aquí habla claramente de la actitud que debe tener una persona que tiene riquezas. Yo diría todas las personas. Y es muy importante que los hijos e hijas de Dios tengamos una actitud humilde, tanto con mucho dinero o no con tanto dinero. Cuando dicen no, porque el dinero lo cambió, no, siempre fue así. Siempre fue así porque el instrumento es usado según la cabeza que lo tenga. El dinero no piensa, el dinero no habla. Los seres humanos somos que decidimos qué hacer con el dinero y qué actitud tomar. Entonces lo que nos dice la palabra es que los ricos, las personas, tengan una actitud humilde, una actitud de servir y que lo usen para el bien, pero no los condena en ningún momento. Ricos y pobres, todos tenemos la misma responsabilidad de hacer las obras que Dios nos manda, continuar con nuestro propósito y pues
hacer lo que Papá Dios nos manda, no importa si somos pobres o ricos. Decía Martin Luther King que 3 conversaciones que una persona debe experimentar para estar plenamente comprometida es una conversión de la mente, o sea, tener a Dios en nuestra mente, en el corazón, y también la conversión del bolso, porque créame que no digo que es imposible y que no pueda pasar en algún momento, pero no se ve muy bien que un hijo o hija de Dios ande debiendo por ahí, ande en deudas, ande todo el tiempo pasándola mal con el dinero, porque también creo que hay que corregir eso, porque Dios también nos manda a ser ejemplares con nuestras finanzas. Y parte de ser ejemplares con nuestras finanzas es no andar en esa pobreza extrema o pensar que o mucho menos pensar que eso está bien y que eso es lo que Dios nos manda. ¿Por qué no? Dios quiere abundancia para nosotros en todas las áreas de nuestra vida de manera integral. Como prueba de lo que estamos hablando, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Escucha bien, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hemos desarrollado este tema. Yo creo que pudo haberse entendido bien en estas fases que traté como de desarrollar este tema. Y la idea central de esto, la idea que quiero que puedan entender es que Dios no condena a los ricos, Dios no condena el dinero, porque el dinero es un instrumento, Dios es el dueño del oro y de la plata, Él lo dice. Y como hijos e hijas de Dios tenemos que procurar tener finanzas saludables. Esto no quiere decir que tengas que ser rico, que tengas que ser millonario, no, pero sí lo mejor es que tengas finanzas saludables, porque eso también habla de tu testimonio. Dios usa tanto a pobres como ricos y todos tenemos la misma responsabilidad de hacer buenas obras, de cumplir nuestro propósito y de conectarnos con el Padre, de estar conociendo a Papá Dios cada día más para crecer en Él y que Él nos siga enseñando las cosas que debemos de aprender y que son las más hermosas para nuestra vida, que solamente en Él podemos encontrar su sabiduría y todo lo que Él tiene hermoso para nosotros, que lo de Él es lo mejor, créeme. Podemos tener cosas buenas, pero lo mejor es lo de Papá Dios. Entonces, créeme, entiende que el dinero no es malo, lo malo puede ser la actitud del ser humano. Así que Dios quiere que seas rico, no solamente financieramente, sino en todas las áreas de la vida. Y nos manda a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da, es decir, tener finanzas saludables también, ser de testimonio en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en una, sino en todas. Espero que este video sea de gran bendición para ti y dejemos de condenar lo que no es condenable y que podamos entender que es la verdad, que Papá Dios quiere que tengamos una vida en abundancia. Mientras estemos en esta tierra podemos pasar momentos difíciles, claro que sí. Dios no nos promete que la vida será perfecta, nos promete que aún en esos momentos difíciles Jesús estará con nosotros, Dios estará con nosotros. Recuerda, eres hijo e hija de Dios y tu Padre es el dueño del oro y de la plata, y que el dinero no es malo. Lo mejor es tener nuestras finanzas saludables y quitar de nuestra mente esa idea de que el dinero es malo y que nos condena. Al contrario, puede ser un instrumento de gran bendición para la obra de Dios y todo lo bueno que podemos hacer mientras estemos en esta tierra. Hasta aquí este video con este tema de que Dios quiere que seas rico. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Recuerda suscribirte, darle like si te gustó y compartir con alguien que sepas que puede ser de gran bendición este video. Te quiero un montón, pero un montón. Bendiciones.